El día de hoy hablaremos del pasado simple. Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. El pasado simple en inglés equivale al pretérito imperfecto y el pretérito indefinido del español. Usamos el pasado simple para las acciones completas en el pasado. El periodo de tiempo de esas acciones no es importante, como en el español. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Reglas gramaticales. Forma. Para formar el pasado simple, con verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas. I, yo, he, she, it, we, they. Ejemplos. Walk, le añadimos ed. Lear, añadimos ed. Stay, le añadimos ed. Y seguidamente. Excepciones. Para verbos que terminan en e, solo añadimos la d. Ejemplo, change, añadimos e. Belling, b, añadimos la e, d. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante al final. Ejemplo, stop, stopping, commit, committed. Con verbos que terminan en una sola consonante y una y, se cambia la y por una i latina. Ejemplo, study, studien, tree, trek, trien. Nota. Hay muchos verbos irregulares en inglés. Desafortunadamente, no hay una norma establecida para formarlos. Ver una lista de los verbos irregulares aquí a continuación tiene los 3 verbos irregulares más comunes y los que más actúan como verbos auxiliares. Verbo del pasado simple. Be wash, he, she, it. Con we are, yo, we, they. Pronunciación. Pronunciamos la terminación ed de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. En general la e es muda. Primera regla. Con los infinitivos que terminan en p, f, q, k, k, o s, consonantes sordas excepto t. Pronunciamos la terminación ed como una t. Ejemplo, look, looking, look, kissek, kicks. Segunda regla. Con los infinitivos que terminan en b, g, i, m, n, b o z, consonantes sonoras excepto d. Una vocal pronunciamos con la d. Ejemplo, jedget, hell, clinic, clean. Tercera regla. Con los infinitivos que terminan en d o t pronunciamos la e como una i. Ejemplos, aiding y aiding, waiting, waiting. Estructura del pasado simple. Frases afirmativas. Sujeto más verbo principal. Ejemplo, she was a doctor. Era doctora. Take keys, we are drivers. Las llaves están en el cajón. Ian waiting to dance. Quería bailar. Taylor English. Aprendieron inglés. La forma negativa con el verbo to be. Sujeto más verbo to be más no. Ejemplo, she was not a doctor. Ella no era doctora. Take case, we ain't the drivers. Las llaves no están en el cajón. Nota, el verbo to have got, to have got,
que en el presente simple sigue las mismas reglas que el verbo to be, no pueden ser utilizadas en el pasado. Para indicar la posesión en el pasado usamos el verbo to have. Todos los verbos de más sujeto más verbo auxiliar to do más no más verbo principal e infinitivo. Ejemplo: In the deep web to dance, no quería bailar. We they did notes o the notes. Learn English, no aprendieron inglés. When did she belling hip, no le creeríamos. In deep no buy a blue car, no compré un coche azul. Nota: las frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado, deep, y el verbo principal se queda en el infinitivo. Interrogativa, frases interrogativas. To be más sujeto, verbo to be. Ejemplo: Was she a doctor? She a doctor. Was she a doctor? Era doctora. We're keys in the drawers. ¿Están las llaves en el cajón? Todos los demás verbos. Verbo auxiliar to do más sujeto más verbo principal e infinitivo. Ejemplo: Did show what today dance. Querías bailar. They tailor English. Aprendieron inglés. Did show belling hip. ¿Le creíste? Did show buy a blue car. Compraste un coche azul. Nota: al igual que en las frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado, deep, y el verbo principal se queda en el infinitivo. Momento en que se usa. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este caso equivale al pretérito indefinido español. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night. Ejemplo: To staying at house last night. Todo se quedó en casa anoche. Katie works last Saturday. Kate trabajó el sábado pasado. Katie. 2. Se usa el pasado simple para un serie de acciones en el pasado. Ejemplo: recibí la buena noticia y llamé de inmediato a mi marido. In receive day, go news immediately. Catch me husband. 3. También lo usamos para acciones repetitivas o habituales en el pasado, como se usa el pretérito imperfecto español. Ejemplo: We always travel to Cancún for vacations. We're show. Siempre viajamos a Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. 4. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Ejemplos: Implied Chiquiter Way was a child. Tocaba la guitarra cuando era niño. They Aztec live in México. Los aztecas vivían en México. Eso fue todo. Gracias.